Bienvenidos a Historias de la Protohistoria, el podcast de Astures.es. Soy Alfonso Sánchez. Ya llegamos al episodio 7 y la verdad es que estoy muy contento de haber llegado hasta aquí porque eso significa que ya hemos completado la primera fase que tenía planificada para este proyecto. La idea era desarrollar 5 primeros capítulos que fueran un marco teórico sobre el que luego desarrollar algunos de los temas que quiero tratar con vosotros. Pero como soy un desastrín en la planificación, pues en vez de 5 episodios me salieron 6, ya que el tema de la arquitectura doméstica me encanta y quería tener tiempo para desarrollarlo con calma. Así que a partir de ahora, pues bueno, vamos a encontrarnos temas también genéricos, como la guerra, por ejemplo, pero vamos a ir también trabajando otros que son más concretos, tanto piezas como asentamientos y otro tipo de contenidos que yo creo que van a hacerlo más interesante. Para este episodio 7 os traigo una pieza excepcional de la cultura de los Astures, la diadema de Moñes. Yo creo que sin lugar a dudas estamos hablando de una de las piezas más interesantes y más importantes de la orfebrería del noroeste hispánico. No solamente es una pieza preciosa, es una pieza con un valor estético y simbólico excepcional, sino que es una ventana abierta a la Edad del Hierro, y concretamente es una ventana abierta a las creencias de la Edad del Hierro. Pero es que esta pieza además nos habla de sociedad, nos habla de la guerra, nos habla de esa especial concepción de una parte de la sociedad que tenía esa mentalidad guerrera, esa mentalidad heroica que tanto dicen que faltan a las tribus pobres y igualitarias de los Astures, según una parte de la investigación. Entonces, bueno, creo que tiene una importancia clave para hablar de los Astures. Un podcast que hable de Astures no puede dejar de hablar de esta pieza excepcional, puesto que es una pieza definitoria de nuestra cultura astur, de la cultura de los Astures, de nuestros antepasados de la Edad del Hierro. Así que si te apetece saber más sobre ella, sígueme a este viaje a la protohistoria de Asturias. Una buena manera de empezar a hablar de esta pieza es, contextualizarla dentro del grupo de otras piezas que aparecen en el noroeste peninsular en la Edad del Hierro. Porque estas piezas pertenecen a ese periodo, pertenecen probablemente a los siglos 3 al 1 a.C., es decir, el momento de plenitud de la cultura de los galaicos y de los astures. Se las llama diademas por la forma que tienen. Son tiras alargadas de una longitud variable y una anchura variable, con apenas unos milímetros de espesor y suelen estar fabricadas en oro. Ya de mano nos pone en alerta de que estamos ante una pieza excepcional, como por ejemplo los torques, es decir, no son piezas que parece que hayan estado destinadas a cualquier persona. Bueno, siguiendo con la descripción de estos objetos, suelen presentar a los extremos algunos sistemas de sujeción, como argollas o ojales. También algunas de ellas, como por ejemplo la diadema de Moñes, presentan otras piezas que son una especie de campanitas en su parte superior e inferior. Lo más característico de estas piezas es que están decoradas además de forma profusa. Lo habitual, el 99% de las piezas están decoradas con motivos geométricos. Hay entrelazados, hay rosas hexapétalas. Bueno, hay una serie de motivos que se repiten en otro tipo de objetos, en objetos metálicos, por ejemplo en las sítulas, esos calderos de bronce tan característicos de los siglos 7 al 5 a.C. y que nos hablan también pues de una tradición estilística relacionada con ellos. Sin embargo, la diadema de Moñes es especial, puesto que no presenta una decoración geométrica, sino una decoración figurativa. En su superficie encontramos una repetición de figuras humanas y animales que están repartidas a lo largo de toda su extensión. Es muy importante tener objetos que presenten decoración figurativa porque nos da una idea de cómo se veían a sí mismas estas gentes. Aunque tengan un carácter simbólico, lo habitual es que utilicen modelos que están en su superficie. No representan cosas imaginarias, representan a veces arcanos, a veces símbolos concretos, pero que están basados en figuras reales. Por ejemplo, en la figura del jinete que está armado, lo que nos está hablando de guerreros a caballo entre los Astures. Bueno, luego hablaremos más en detalle sobre estas figuras y sobre la historia que parece que cuentan y qué interpretaciones le han dado los que la han estudiado. Sin embargo, antes de llegar a ese momento, pues me gustaría hablar un poquitín del descubrimiento de la pieza.
Y es que, aunque os parezca extraño, casi hasta hace unas pocas décadas ha habido una discusión sobre el origen de esta pieza. Y eso que en 1908 Julio Somoza ya decía que procedía de Moñes, en el concejo de Piloña. Sin embargo, como no había información concreta y Julio Somoza tampoco había aportado pruebas de lo que decía, pues Bosch Gimpera situó esta pieza en Ribadeo. No fue el único, otros autores también la situaban ahí y también otros lo situaban en San Martín de Oscos. Pero bueno, como os digo, la procedencia no estaba clara. Sin embargo, pues gracias a la autoridad de Cuevillas y Bouza Brey, o también de Bosch Gimpera, por supuesto, pues se fue institucionalizando la idea de que la diadema procedía de Galicia. Sin embargo, a finales de los años 80 del siglo pasado, gracias a José Luis Maya, entre otros, pues se fue cuestionando esta idea y se fue apuntando de nuevo a esa procedencia del concejo de Piloña, concretamente del entorno de Villamayor en Moñes. Nuevas evidencias, nuevos relatos que se fueron recuperando sobre todo en esa localidad y también la investigación sobre la procedencia de los metales ha desterrado por fin esa idea equivocada de que la diadema pertenecía a Ribadeo y de que realmente había sido descubierta en el centro oriente de Asturias, en la localidad de Moñes. Así que hoy en día pues creo que todo el mundo acepta que se trata de una diadema Astur transmontana. Y ya no cabe mucha más discusión, la verdad. Sobre todo, como os digo, gracias a Óscar García Vuelta, que es quien ha trabajado este tema en los últimos años. En realidad estaba todo ahí, estaba todo en la memoria colectiva de la gente de Moñes y gracias a trabajos de investigación como el de Alberto Álvarez Peña y de mis compañeros de la Fundación Melenos, pues se pudo averiguar un poquitín con mayor precisión de dónde había salido. Veréis, la diadema de Moñes es un objeto que nos hace viajar en el tiempo, no solamente a esa edad del hierro que os decía en la introducción, nos hace viajar también al siglo XIX. Es un momento en el que se producen varios hallazgos arqueológicos de forma casual y que todos tienen una serie de características comunes que los convierten en singulares, como os voy a contar. Han llegado hasta nosotros porque esas piezas acabaron formando parte de colecciones de anticuarios. En este caso, aunque la pieza estuvo fragmentada, algunas de esas piezas aparecen en la colección de Soto Cortés. Soto Cortés era uno de esos anticuarios, esos coleccionistas del siglo XIX que eran potentados, que tenían patrimonio y también unos conocimientos sobre historia y sobre algunas piezas. Bueno, concretamente Soto Cortés tenía un maravilloso palacio en Labra que aún se puede visitar por fuera y que debió ser un auténtico centro neurálgico de la arqueología de su tiempo. A su colección llegaron 2 fragmentos de un objeto de oro que había sido encontrado en la localidad de Moñes por 2 personajes, Son Pin de Xica y el Tiu Cosme. Eso fue lo que averiguaron mis compañeros de Belenos cuando estuvieron sobre el terreno hablando con la gente de allí. Les contaron que incluso sabían el lugar donde se había encontrado, la finca de la Carenda. Al parecer en ese lugar esta gente estaba extrayendo piedra para construir una casa cuando encontraron los restos de un objeto de oro decorado profusamente. De hecho, lo sorprendente es que no fueron los únicos hallazgos. Se habla de otra diadema similar o de fragmentos de otra que fue fundida en Villamayor a finales del siglo XIX. Nunca sabremos si eran otros fragmentos de la diadema. También encontraron una espada de fierro, en sus propias palabras, que tenía la hoja podre, pero que conservaba una empuñadura de oro, o al menos dorada, que tintineaba cuando la movían. Por su parte, Óscar García Vuelta averiguó que en 1882 el coleccionista asturiano compró los materiales directamente a sus supuestos descubridores. El conjunto de 1882 incluía fragmentos de esa diadema cinturón y también restos correspondientes a un torques. Además, antes de 1884, Soto Cortés debió comprar el otro fragmento de la diadema que formaba parte de la colección, aunque no se pudo fechar con exactitud. Lo sorprendente es que no eran los primeros fragmentos de la diadema que aparecían. Veréis, Soto Cortés confirmó que el juez Remigio Salomón Fraile había adquirido otros 2 fragmentos hacia 1860 y los había comprado en Oviedo. Soto Cortés pensaba que los materiales que él había comprado en 1882 y los de Salomón eran compañeras y tenían la misma procedencia. Estos fragmentos de diadema que poseía el juez Salomón se vendieron en Madrid y luego posteriormente ingresaron en el Museo del Louvre. De hecho, sabemos que Soto Cortés intentó adquirirlos, pero no tuvo éxito.
Posteriormente, pues los fragmentos de la colección Soto Cortés ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional y en el Instituto Valencia de Don Juan entre 1928 y 1931 aproximadamente. Por último, hay fragmentos de esta diadema, o por lo menos de una que se le parece mucho, puesto que hay discusión en cuanto a si forman parte del mismo objeto. Se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología de Saint-Germain-en-Laye en París. Ahora que ya conocemos el origen y la situación de esta pieza maravillosa, ya podemos pasar a analizar un poquitín el significado de esa decoración figurativa que os digo que es excepcional. La superficie de la diadema aparece dividida en dos franjas horizontales longitudinales que representan en cada una de ellas como una especie de sucesión de figuras. Son jinetes y guerreros a pie. Son jinetes que portan torques, lanzas y esos pequeños escudos tan característicos del norte peninsular que se llaman caetras. También aparecen infantes o guerreros a pie que en uno de los fragmentos transportan calderos. El caldero es un objeto simbólico ampliamente documentado en el norte peninsular y en el ámbito atlántico. Quizá fue utilizado como receptor de sangre en sacrificios o como un elemento de uso colectivo, algo que formaba parte del banquete ritual. También algunos jinetes destacan por llevar un tocado de cuernas o de penachos. Además de los jinetes aparecen unos motivos animales y ambientales, ya que la escena se desarrolla en un entorno acuático, quizá un río, que está representado por motivos de puntos. En ese río se observan peces de varios tamaños, algunos de ellos se han relacionado con el salmón. También aparecen aves zancudas, aparece algo que puede ser una rana, o algunos autores consideran que es un perro visto desde una perspectiva cenital, muy similar a los que aparecen representados en la meseta o entre los baxeos, por ejemplo, el lobo baxeo. Y también aparece un pequeño caballo sin jinete. A estas figuras les acompañan otros temas rituales. Por ejemplo, aparecen series de bucráneos. Los bucráneos son representaciones de cabezas de bóvidos, de esas cabezas de vaca con cuernos. Y por último, aparece la clásica decoración con sogueado de la Edad del Hierro del noroeste peninsular. Como veis, todos estos elementos constituyen una diferencia respecto a la clásica decoración geométrica del arte, digamos, del noroeste peninsular en la Edad del Hierro. De hecho, esta pieza, junto con algunas que se han descubierto más recientemente, como las hachas votivas, por ejemplo, me viene a la cabeza la del Castro de Viladonga, nos hablan siempre de eso, de un contexto que está relacionado con lo simbólico y con lo ritual. No tiene paralelos en la orfebrería castreña y refleja la importancia del torques y otros elementos simbólicos en los ritos de aquella época. El que los jinetes alcen los torques, es decir, los muestren por encima de la cabeza, sugiere que no es solamente que estén utilizando un símbolo de prestigio, sino un símbolo religioso. El hecho de que los infantes, por otro lado, transporten calderos, relaciona esta escena con un objeto que tuvo una amplísima difusión en la época de los celtas, es decir, entre el siglo V y el siglo I a.C., y cuyo sentido simbólico siempre ha estado interpretado en una doble perspectiva. Por un lado, el renacimiento, es decir, la muerte y el renacimiento, y por otro lado, la sabiduría. En el ámbito del caldero como símbolo del renacimiento podemos asociar esta diadema de Moñes con un objeto maravilloso de la cultura celta. Es a su vez un caldero, el caldero de Gundestrup, que se descubrió en Dinamarca. En una de las planchas de este caldero aparece una figura humana de gran tamaño, posiblemente una divinidad, que también porta un caldero. A ese caldero llega una comitiva de soldados armados y que salen por la parte superior de la plancha. Esta escena se ha interpretado como que son guerreros muertos que llegan al caldero y el dios les devuelve la vida. Aquí estamos hablando de quizá algo parecido. Y digo parecido porque no se trata de un momento de resurrección, sino un momento de tránsito hacia el mundo de los muertos. En la mitología céltica, el paso de un cauce, de un río, de un medio acuático, es un momento de transición, es el momento de transición al otro mundo. De hecho, una de las ideas que subyacen a esa ausencia de restos funerarios de los astures es que podrían incinerar los cuerpos y luego arrojar las cenizas al cauce del río. Aquí tendríamos representada una alegoría de ese proceso. Es una interpretación más.
Como os digo, no todos los autores están de acuerdo en cómo interpretar estas figuras. De hecho, hay autores que ni siquiera consideran que tenga una finalidad narrativa, sino simplemente decorativa por repetición. Sin embargo, bueno, hay varias teorías que van desde un sacrificio de animales, concretamente el caballito solitario que aparece, podría ser una representación de un sacrificio de caballos, como los que nos dice Estrabón. Para otros autores puede ser un enterramiento de un guerrero y muestra cómo se arrojan las armas al lecho del río, que está representado por puntos estampados. Incluso hay autores, concretamente un autor, Alicia Perea, que defiende que no se trata de un conjunto, sino de una representación de subconjuntos. Es decir, las figuras a pie al lado de figuras a caballo representarían las distintas fases de la vida de un guerrero, como una evolución, desde un soldado de infantería hasta un jinete. Sin embargo, parece que la mayoría de autores tienden a considerarlo como un conjunto en el que además otras figuras tienen su importancia. Por ejemplo, la representación de los peces no solamente nos habla de que es un medio acuático, sino que el salmón, que es al que se parecen las figuras, en la mitología céltica suele estar relacionado con la sabiduría, pero también con el más allá. De cualquier manera, el objeto en sí parece estar reflejando pues una tradición mitológica céltica. Este objeto es probablemente uno de los que más claramente nos están hablando de celtas en la península ibérica y concretamente nos está hablando de los lugones, con ese etnónimo de descendientes de Lug que comentamos cuando hablamos de los celtas, de si los astures eran celtas, y con esta representación, vamos a decir, simbólica, religiosa casi, parece que no hay muchas dudas en admitir la celticidad de los lugones. Concretamente, yo lo defiendo a capa y espada. Me parece que estamos claramente ante los celtas astures. Para terminar, voy a contaros un par de cosas adicionales sobre este objeto. Veréis, la finca en la que fue encontrada, la finca de la Carenda, es un lugar donde Alberto Álvarez Peña recogió una leyenda entre los vecinos de la localidad. La historia cuenta que hay un príncipe llamado Carendón que aparecía en la noche de San Juan paseando a sus hijas en un carro de oro. Es una leyenda que encontramos en otros castros de Asturias, pues a veces con el nombre del rey Castro. En realidad es un mito que comparte muchas cosas en común con otros mitos célticos de toda Europa. Es la existencia de un plano en otra dimensión, de un plano en el inframundo, en el que habitan una serie de criaturas mitológicas o semidivinas, que por ejemplo en Irlanda se llaman los Ide, la buena gente. Son diferentes a nosotros, los mortales, y a veces en algunas épocas del año, por ejemplo la noche del 31 de octubre, Samhain, Halloween, y también en la noche de San Juan, pues ese velo se abre. Concretamente en Asturias, daos cuenta que la figura de la Siana es algo parecido, es una criatura que vive en otro mundo que no está al alcance de los mortales y que la noche de San Juan sale de su cueva, es decir, sale de ese inframundo y la podemos ver y podemos interactuar con ella. Estuve en la finca de la Carenda, en Moñes. De hecho, estuve hablando con una persona de allí, con dos, y me indicaron cuál era el lugar. Me acerqué, hay los restos de haber extraído piedra y la finca aparece catalogada con ese nombre en el catastro. Sin embargo, consultando con otra gente, me dijeron que aquel no era el lugar donde se había encontrado la diadema, aunque estaba cerca, pero no era ese sitio en concreto. Tengo pendiente hacer una excursión por la zona. La verdad es que es un sitio precioso. En general, el concejo de Piloña y el entorno de Villamayor es una auténtica pasada para todos aquellos que nos gusta la protohistoria. Para terminar, os cuento una anécdota que salió publicada en un artículo que yo creo que es de los más recientes, quitando los de Óscar García Vuelta, que se publicaron sobre esta pieza, que se titula Las diademas de Moñes y la orfebrería de los Astures Lugones, que sacaron Luis Valdés y Ángel Villa Valdés, cuando se celebró el 45 Congreso de AFEAF, que se celebró en Gijón en 2021, se titulaba La Europa de las materias primas en el primer milenio antes de nuestra era. Se intentó hacer una exposición en el Museo Arqueológico de Asturias que concentrara todos los fragmentos que están esparcidos por distintos museos. Sin embargo, tuvo lugar la pandemia y no se pudo llevar a cabo, así que
pasó la oportunidad, que hubiera sido maravillosa, de poder contemplar la diadema, bueno, los fragmentos que hay de la diadema conservados, todos juntos en el mismo lugar, y además aquí en casa. Así que hasta aquí este episodio 7 del podcast, que espero que os haya gustado pues tanto como a mí investigarlo, porque la verdad es que, como os digo, esta pieza me fascina. Os dejo enlaces en la descripción del vídeo y en el podcast para que podáis obtener más información y leerla y ver algunas imágenes, que la verdad es que es digna de ver y de pararos. Os recomiendo que os paréis un instante a ver la cantidad de pequeños detalles que tiene. Un objeto que apenas supera los 10 centímetros de altura. O sea, es algo que es maravilloso, la concentración de motivos que tiene. Espero vuestros comentarios y, por supuesto, los que todavía no me sigáis, pues darle a seguir, porfa, y si os apetece conocer más cosas de los Astures y de la Edad del Hierro en la península ibérica, os va a gustar lo que viene.